Bien. Bienvenidos a una nueva clase de transductores y sensores. El tema de hoy va a ser la medición de la variable nivel dentro de los tópicos que estamos tratando en la unidad número 4, que es la medición de variables mecánicas asociadas a fluidos. Los temas anteriores fueron presión y caudal, ahora nivel, y el tema siguiente va a ser sonido. En la clase de hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre la medición de nivel, porque es importante. Vamos a hablar sobre unidades y escalas. Esta variable en particular es bastante simple en este tema respecto a escalas y unidades. Por ejemplo, comparándola con la variable presión o la variable caudal, que es la más compleja de todas. Vamos a ver qué principios de funcionamiento, qué tecnologías están disponibles para su correcta medición. Algunas recomendaciones para una correcta selección del sensor, fabricantes específicos de sensores para esta variable en diferentes aplicaciones industriales y biomédicas, y una tabla de resumen con todas las tecnologías y sus respectivas representantes, y obviamente la bibliografía obligatoria. Básicamente, cuando hablamos de nivel, podemos querer saber cuánto de un determinado producto tenemos en un recipiente, ¿sí? Normalmente es la aplicación típica de nivel. En este caso, cuando hablamos de nivel asociados a sólidos y líquidos, justamente usamos la variable nivel, pero por ejemplo para materiales gaseosos no es una buena indicación de cantidad. Para eso vamos a usar la variable presión, con lo cual ya vemos que de nivel nos interesa el nivel de sólidos y nivel de líquidos, ¿sí? Hay diferentes motivos por los cuales la medición de nivel es importante. Básicamente el principio físico asociado y el que nos permite hacer una medición de nivel es la de la capa de separación o diferencia de fase entre el líquido del cual queremos medir su altura para después calcular su cantidad, y otro medio, como puede ser el aire, sería una fase gaseosa, u otro líquido no miscible, ¿sí? Vamos a ver que también podemos llegar a querer medir diferentes alturas de líquidos que están en un depósito y que por no ser miscibles se separan, y cada uno va a tener una altura particular. Esto va a requerir tener ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el sensor, pero básicamente vamos a medir niveles de líquidos o interfaces de separación líquido-gas o líquido-líquido. Normalmente también es necesario definir, cuando hablamos de altura de líquido, cuál es la referencia a la cual nos estamos refiriendo. Esto se ve mucho en cuando veamos ahora, por ejemplo, mediciones sin contacto. Podemos medir abajo del tanque, ¿sí? Desde la parte baja del tanque hacia arriba, o podemos medir desde el techo del tanque y en realidad estamos midiendo la cantidad de no líquido, ¿sí? En cualquiera de los dos casos tenemos que tener muy claro cuáles son los puntos de referencia para después hacer una correcta correlación entre el valor indicado por mi sensor y, por ejemplo, la cantidad de líquido que queremos cuantificar. Y como siempre, una de las primeras preguntas que tenemos que respondernos a la hora de trabajar con una variable es si queremos hacer una medición puntual, es decir, si nos interesa saber si estamos por encima o por debajo de un determinado valor, o por el contrario, si queremos hacer una medición continua y necesitamos saber en todos
momento qué valor particular está tomando esa variable, ¿sí? Eran las diferencias entre los instrumentos terminados en ato y los terminados en metro, ¿sí? Normalmente la medición por puntos se utiliza más en aplicaciones asociadas, por ejemplo, a alarmas de nivel máximo o de nivel mínimo, o de protecciones, por ejemplo, para parar una bomba y evitar un sobrellenado, o también parar una bomba y evitar que ésta esté funcionando sin líquido, ¿ok? Mientras que las variables continuas, por lo general, son más útiles cuando queremos hacer, por ejemplo, control de inventario o de relaciones de fluidos dentro de un tanque, por ejemplo, en una planta de procesos. Desde el punto de vista de las diferentes formas de medir la variable, esta es una variable que tiene más de 20 tecnologías disponibles. Esas 20 tecnologías se deben a que hay aplicaciones de las más diversas en cuanto a tamaños de los recipientes, tipos de fluidos, eh, agresividad, si va a ser con contacto, sin contacto, si el fluido, por ejemplo, tiene espuma, la forma del contenedor, o sea, hay muchísimas condicionantes que hacen que una tecnología en particular no pueda cubrir todas las posibles aplicaciones, y el resultado es más de 20 tecnologías disponibles. Em, ¿Por qué es importante la medición de la variable nivel? Principalmente se utiliza asociado a la seguridad. Como les dije, sobre llenados que podrían provocar un volcamiento de algún fluido peligroso que pueda provocar daños a los equipos, a las personas o al medio ambiente. Em, o, por ejemplo, si estamos hablando con líquidos inflamables, explosivos o corrosivos. Entonces, una de las principales aplicaciones de la medición de la variable de nivel es asociada a la seguridad. Sin embargo, no es la única. Las otras dos están asociadas al correcto funcionamiento de la industria de procesos, ¿sí? Básicamente la gestión de reacciones estequiométricas, donde necesito cantidades precisas de un determinado fluido. Lo puedo hacer también por dosificación con caudalimetría, pero es bastante más caro. Algunos, por ejemplo, lo hacen con variable nivel. Y obviamente control de inventario, es decir, cuánto tengo en mis playas de depósito, que obviamente se traduce en cuánto dinero tengo parado en esa plaza, ¿sí? Normalmente podemos hacer un control de inventario cuando transferimos, ¿sí? Voy acumulando con un totalizador cuánto líquido entró y cuánto líquido salió de un tanque, por ejemplo, pero el control de inventario en tiempo real se hace basado en la variable nivel. Una de las primeras aplicaciones que pusieron de manifiesto la gran importancia de la variable nivel referida a la seguridad fue el primer accidente nuclear, que fue el accidente del reactor de Three Mile Island en Estados Unidos, en la fines de la década del 70. Y se debió, como siempre, después de un accidente importante, hay una comisión que hace un estudio de todos los pasos que llevaron a ese accidente, y lo que determinó es que fueron varias causas. Normalmente cuando hay un accidente importante no hay una única causa, hay una sucesión de hechos que se alinean en una configuración que no es la mejor y desencadena el accidente. En este caso pasó algo parecido. El reactor había entrado en mantenimiento, habían cerrado unas válvulas que jamás deberían haberse cerrado. Hago una pequeña distracción para explicar más o menos esta figura. Esta figura es el corte de un reactor nuclear típico. El reactor nuclear típico tiene
lo que se denominan circuitos primarios, que son los que están en contacto con el material radioactivo, es decir, con el combustible, y el secundario, que es el área no nuclear, que es la que va a generar el vapor que mueve la turbina asociada a un alternador para generar la potencia del reactor, ¿sí? Todos los reactores nucleares de producción de energía eléctrica, reactores de potencia, esto es porque se diferencian de los reactores de investigación, los reactores de potencia tienen esta configuración. Un primario asociado a toda la parte nuclear y un secundario asociado a la parte no nuclear o eléctrica, ¿sí? Básicamente, el reactor nuclear de potencia es una gran pava. Lo que hace es calentar agua, generar vapor y con ese vapor mover una turbina, ¿sí? Por eso todos los reactores se construyen cerca de grandes reservorios de agua fría. ¿Por qué? Porque la gran temperatura que se genera en el núcleo del reactor la tengo que evacuar de alguna manera. Esa evacuación se hace mediante agua de enfriamiento, mediante bombas de recirculación. Por un lado tengo la recirculación del agua del primario, que es la que genera el vapor, mueve la turbina, condensa y vuelve para calentarse nuevamente, es un circuito cerrado. Y por otro lado tenemos la bomba principal el- del circuito de refrigeración del reactor, que es la que no sale del reactor porque normalmente está contaminada porque siempre hay alguna pequeña fisura en los elementos combustibles que hace que esa agua se contamine. Lo que pasa en este reactor es que habían estado haciendo mantenimiento de las bombas de refrigeración del primario y del secundario, habían cerrado unas válvulas, nadie se dio cuenta que las válvulas estaban cerradas, el reactor estuvo operando, se quedó sin refrigerante, saltó una alarma de falta de refrigerante, teóricamente se paró el reactor, pero un reactor cuando se para sigue emitiendo calor, con lo cual tiene que seguir siendo refrigerado. El agua de la bomba secundaria y primaria auxiliares, digamos, las bombas empezaron a funcionar, pero como las válvulas estaban cerradas, nunca entró agua. Empezó a levantar presión en el reactor y eh, literalmente explotó. No por una explosión nuclear, sino por un exceso de presión mecánica. Lo que pasó también fue, y acá viene la importancia de la variable nivel. La variable nivel se medía por presión, ¿sí? Por presión hidrostática. Cuando el reactor se quedó sin líquido, pero empezó a levantar presión, el sensor de nivel siguió mostrando como que había líquido refrigerante porque había presión, pero en realidad no lo había, ¿sí? Entonces el operador estaba convencido de que estaba circulando agua de enfriamiento y en realidad no estaba circulando agua de enfriamiento. Como conclusión de esta comisión que estudió el accidente, la mala indicación o la mala interpretación por parte del operador de que estaba circulando agua de enfriamiento cuando en realidad no lo estaba haciendo y la indicación de que había nivel suficiente de agua era errónea, fue uno de los principales detonantes del accidente, con lo cual a partir de ahí se empezaron a prestar mucho más atención a cómo se medía la variable nivel. Bien, unidades. Como dijimos, la variable nivel es mucho más simple que las variables presión y caudal. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones. Dijimos que por lo general eh, usamos la variable nivel para determinar cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, las unidades que normalmente se utilizan son, obviamente, unidades de medida, de longitud, como metro. Esto es útil cuando tenemos contenedores de simetría vertical. Sin embargo, la mayoría de los usuarios
del valor, no les interesa cuántos metros de líquido tengo adentro de un tanque, de una cisterna o de un recipiente, sino que les interesa cantidad. Entonces, típicamente, después se hace una conversión a unidades de capacidad, ¿sí? O de volumen, principalmente metros cúbicos o litros, para lo cual hay que conocer la geometría del recipiente. Si lo que nos interesa es la cantidad de masa, vamos a medirlo en kilogramos, para eso vamos a tener que conocer la densidad del líquido, ¿sí? Y en función del volumen que calculamos, podemos calcular la masa. Y también para cuestiones de, por ejemplo, de inventario, es importante conocer los porcentajes de llenado de los tanques, ¿sí? Porque puede, digamos, cuando tengo que hacer una transferencia tanto de llenado como de extracción, necesito saber cuánto espacio disponible me queda, ¿sí? Si yo digo que un tanque tiene 3.000 litros en un determinado momento y tengo solo ese dato, no sé si está lleno o medio vacío, ¿sí? Porque es un dato absoluto. En cambio, si digo un tanque está a un 75% de su capacidad, tengo una idea por lo menos de cuánto espacio disponible me queda para seguir llenándolo o cuánto tengo para sacar. Entonces, son todas unidades con las cuales nos vamos a encontrar cuando estemos trabajando con la variable nivel. Metros, metros cúbicos, litros, kilogramos o porcentaje. Y esta es una de las partes más importantes y de hecho es la base del trabajo práctico asociado a esta unidad, que es el algoritmo de conversión, ¿sí? Como dijimos, la mayoría de los usuarios finales del valor de la variable no les interesa metros, les interesa volumen, con lo cual nosotros con nuestros sensores vamos a medir metros, pero después tenemos que hacer una conversión matemática de esos metros a unidades de volumen, que puede ser litros o metros cúbicos. En este ejemplo, si bien está un poco exagerado, la idea es mostrar cómo se trabaja, ¿sí? La sistematización de la conversión de unidades de altura a unidades de volumen. Normalmente, en este caso, tenemos un tanque cilíndrico típico. Casi todos los tanques cilíndricos, por unas cuestiones de resistencia mecánica, su parte inferior es de tipo cónica, ¿sí? Son muy raros los tanques planos, de pequeño volumen sí, pero de gran volumen no. Y en este caso en particular, se le agrega que a la descarga del tanque hay un caño de 3/4 pulgadas, este es el diámetro del caño, con una inclinación de 45 grados respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos la presión, ¿sí?, de la columna de líquido en nuestra aplicación, vamos a tener una respuesta de este tipo. Durante la fase del caño se comporta de esta manera, lineal. En la parte cónica se comporta de esta manera y en la parte cilíndrica se comporta de esta manera. Ahora bien, necesito digitalizar esto, necesito escribirlo en ecuaciones matemáticas para poder hacer el cálculo en tiempo real. Entonces, como siempre, vamos a descomponer el todo, mi aplicación, en los diferentes volúmenes de cada una de las figuras, el cilindro, el cono y el caño. Y después empezamos ya con las ecuaciones asociadas a cada una de las figuras, ¿sí? El volumen de un cilindro, pi por r al cuadrado por la altura del cilindro, el volumen del cono, 1/3 pi por r al cuadrado por la altura del cono, y el volumen del caño, en donde interviene la sección del caño, el diámetro, y el ángulo de inclinación del caño respecto al horizonte. Si reemplazamos cada una de estas ecuaciones en la ecuación general, vamos a obtener la ecuación del algoritmo que vincula la presión con en cada uno de los puntos de la aplicación, ¿ok? Esto es típico porque la mayoría de las aplicaciones no son tanques cilíndricos verticales, que sería el caso más simple,
van a tener casos complejos como este, casos intermedios, como por ejemplo tanques cilíndricos pero horizontales con, con los extremos cónicos o toriesféricos, con lo cual hay que, en cada uno de los casos, descomponer la figura en sus partes y encontrar la ecuación que me permite convertir la altura del fluido en volumen, en función de la geometría del tanque. ¿Ok? Esto es, como dije, el tema principal del trabajo práctico. Y seguro que va a haber un ejercicio de estos en el parcial, así que llévenle el apunte. Bien, y ahora vamos al meollo de la cuestión, tecnologías o principios de funcionamiento. Como dijimos, esto no se aplica a gases, se aplica a líquidos y a sólidos. A su vez, tanto los líquidos como los sólidos pueden tener diferentes estados, que son los que van a hacer necesario la utilización de las diferentes tecnologías disponibles. En el caso de los líquidos, pueden ser líquidos limpios, viscosos, lodos, barros. Podemos querer medir, como dijimos, la interfase de separación. Si tengo líquidos no miscibles en un mismo recipiente y quiero saber qué altura tiene cada uno dentro del recipiente, vamos a medir esas interfaces de separación. Pueden contener espuma, con lo cual va a ser difícil que algunas tecnologías funcionen o algunas van a funcionar mejores que la otra. Sólidos en suspensión, que también tenemos que tenernos en cuenta para ver que no haya ninguna interferencia con el principio de funcionamiento de mi sensor. Y en el caso de los sólidos, pueden tener diferentes granulometrías. ¿Sí? La granulometría en un polvo es el tamaño de la partícula más pequeña de ese sólido. Puede ser un polvo, pueden ser granulados, a su vez puede ser alguna sustancia pegajosa que también pueda provocar alguna interferencia en mi sistema sensor. Vamos a ver ahora las tecnologías disponibles o los principios de funcionamiento disponibles para la medición de nivel de líquido. ¿Sí? Y vamos a ver que hay 5 grandes principios de funcionamiento. Lo que se llama medida directa, que normalmente no se utiliza para lazos de control, pero son sistemas, vamos a ver ahora cuando veamos los ejemplos, muy básicos y muy utilizados para algunas aplicaciones simples. Los de presión hidrostática, estos sí son muy utilizados en muchas aplicaciones. Desplazamiento, características eléctricas del producto y switches de nivel. Para sólidos también vamos a ver una división parecida. Primero vamos a dividirlos en nivel continuo o de punto y dentro del continuo vamos a ver todas las tecnologías que hay disponibles. Volviendo entonces a la medición de nivel de líquidos y la primer formato o primer tecnología o primer principio de funcionamiento son las sondas de medición directa. En estas sondas de medida directa vamos a tener 3 grandes formatos constructivos. Las sondas propiamente dicho, los niveles de cristal y los flotadores. Y a su vez, dentro de las sondas, también tenemos diferentes formatos constructivos. Varilla graduada, varilla con gancho y sin diplomada. Vamos a los gráficos. La varilla, la sonda de tipo varilla, la van a ver, por ejemplo, en las estaciones de servicio. Los tanques de combustible en una estación de servicio están todos enterrados, están debajo del nivel de los surtidores. Van a ver que hay unas tapas redondas en el piso, que son las que utiliza el camión cuando viene con la manguera para hacer la descarga. Y después cuando se va, viene el playero con un elemento metálico de unos cuantos metros de alto, abre la tapa, lo introduce y hace una medición directa. Justamente esta medición de varilla. Esa regla está normalmente graduada en unidades, en cualquiera de las 3 unidades, litros, porcentaje o metros, a veces las 3. Y eh, inmediatamente el playero sabe cuánto el combustible quedó adentro del tanque. ¿Sí?
¿Para qué se usan? Tanques abiertos, obviamente a presión atmosférica, y el principal usuario son, como dijimos, las estaciones de servicio. Lo único que hay que tener en cuenta es que realmente haya una forma fácil de leer la interfase entre la parte empapada de la varilla y la parte seca. ¿Ok? Otra vez. Profe. ¿Sí? No, justo es la filmina que puse recién. Sí, era el uso en el aceite barato. Exactamente. El segundo exponente más claro de este tipo de mediciones de nivel es justamente la varilla de medición de nivel de aceite en los automóviles. ¿Sí? Esa medición de nivel tiene, por ejemplo, todos los condimentos para que haya que hacerlo en forma correcta. ¿Sí? El aceite se expande con la temperatura, por eso recomiendan que la medición se haga con el vehículo frío. ¿Sí? Básicamente uno saca la varilla, la limpia, la seca, la vuelve a introducir y la vuelve a sacar. Y hay aceite y tenemos suerte. Se va a notar claramente hasta dónde llegó el aceite a embeber la varilla del sensor de medición de nivel. ¿Sí? Entonces, la varilla de medición de aceite es un sensor de nivel de tipo medición directa, tipo constructivo, varilla. ¿Ok? Hay otros dos formatos un poco más complejos que se utilizan en algún otro tipo de aplicaciones, pero se los dejo como para que los conozcan. Varilla con gancho. En este caso suele ser más asociada a instalaciones fijas y es fija en el montaje, pero requiere que una persona lo mueva. Esto cuando no hay líquido o no estoy midiendo, la varilla va queda hasta el fondo. Cuando quiero medir, vengo, la agarro con la mano, la empiezo a subir y cuando la varilla pasa a la interfase de nivel líquido-aire, hay un cambio brusco de tensión o de resistencia en la varilla y ahí mismo freno el movimiento y leo en la escala graduada cualquiera de las tres opciones en función de cómo se haya grabado la varilla: metros, porcentaje o litros. Y sin diplomada es lo opuesto a la varilla con gancho. ¿Sí? En la varilla con gancho voy de abajo hacia arriba hasta que cambie la tensión. En la cinta diplomada voy bajando desde arriba hacia abajo y cuando la plomada llega a la superficie del líquido, cambia la tensión de la cinta, ¿sí? Queda más suelta. Ahí dejo de mover la cinta y leo cuánto se desplazó. En este caso, estoy midiendo la zona de no líquido. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuánto líquido tengo, resto lo que me indica la cinta de la altura total del tanque y la diferencia es la altura de líquido. ¿Ok? Esto me da el no nivel. Ese fue el primer grupo. El segundo tipo constructivo, siguiendo dentro de medición directa, son los niveles de cristal. Este también es recontra utilizado en muchísimas aplicaciones, incluso en electrodomésticos. ¿Sí? Las pavas eléctricas, los termotanques. El primer tipo es cristal normal. Después, para aplicaciones más severas, tenemos cristal con armadura. Y hay algunas aplicaciones donde el líquido es muy transparente, por ejemplo agua, y para verlo a distancia generan ciertas complicaciones. Entonces tenemos otros dos formatos constructivos que son lectura por reflexión y lectura por transparencia. Bueno, a nivel de cristal normal eh, depende de la presión interna del fluido. Se suele utilizar hasta presiones máximas de 7 bar. Después es muy caro hacer un tubo de vidrio que soporte más presión. Este es un medidor de nivel de vidrio para aplicaciones industriales. ¿Sí? Lo que se ve acá
El tubo está metido dentro de este soporte. Este es un soporte a fines del montaje. La varilla de vidrio está adentro, está graduada, puede estar graduada en cualquiera de las 3 unidades que venimos viendo: altura, porcentaje o litros, volumen. Básicamente tiene 2 puertos de conexión. Esta es una vista lateral, ¿sí? Tiene los 2 puertos de conexión en la parte inferior y la parte superior del recipiente. Tiene 2 válvulas de corte. Si hay algún problema con el vidrio del tubo que se rompe, cierro las 2 válvulas inmediatamente, pues si no se me va a vaciar el tanque por acá. Suelen venir con 2 puertos para limpieza, ¿sí? Puedo abrir acá abajo y abrir acá arriba y meter un cepillo. Esto es un tubo que se va ensuciando con el correr del tiempo. Por más que sea agua, se pueden ir produciendo algas que se van pegando en el vidrio y en algún momento dejo de ver, entonces hace falta limpiarlo. Y en función de todas esas opciones vienen diferentes formatos constructivos. Este que no tiene posibilidad de limpieza, este que viene con posibilidad de limpieza, superior, inferior, ambas, con válvulas, sin válvulas. Se pueden pedir un montón de opciones. Para presiones mayores a 7 bar se utiliza el mismo concepto, pero en vez de tener el tubo a la vista, lo que tengo es un doble tubo, ¿sí? Tengo el tubo interior, pero a su vez el visor tiene una armadura de un metálica. Fíjense la cantidad de bulones. Cuando ustedes vean que hay muchos bulones es porque está asociado a altas presiones, que tiene un vidrio que soporta la presión de diseño, más de 7 bares y hasta donde haga falta. El principio de funcionamiento es el mismo: el puerto inferior de conexión a proceso, el puerto superior de conexión a proceso, el tubo interior. Claramente, no lo dije hasta ahora, pero se sobreentiende, todas las mediciones de nivel de este tipo funcionan por el principio de vasos comunicantes, ¿no? Si yo tengo un recipiente a la derecha del sensor y el fluido va subiendo su altura dentro del contenedor y esto está conectado al contenedor, el nivel dentro del tubo de vidrio es idéntico al tubo, al nivel dentro del contenedor, ¿no? Está claro. Como les dije, si la lectura o el fluido es muy transparente, por ejemplo, agua o algún tipo de alcohol, es muy difícil de poder distinguir a dónde termina el líquido, a dónde sigue el aire. Entonces se utilizan este tipo de varillas de lectura por reflexión, ¿sí? En el centro está el líquido, ¿sí? Y tengo un cristal y nosotros estamos parados de este lado, ¿no? Nosotros vemos de este lado todo el tema de juntas para evitar pérdida de fluido hacia afuera, pero hay una reflexión distinta de la luz hasta donde hay líquido y después donde no hay líquido. Normalmente en la zona de líquido se colorea de color negro, con lo cual desde una distancia cercana o lejana, claramente podemos distinguir hasta dónde llega el nivel y hasta dónde no, cosa imposible de hacer cuando el tubo es totalmente transparente y el líquido interior también lo es. Y lectura por transparencia es similar al anterior. En este caso tengo 2 cristales y una lámpara, ¿sí? Entonces es muy notable la refracción de la luz en uno de los 2 lugares, digamos, en la interfase de separación líquido-gas. Bien. Desventaja de todos estos: susceptibles de ensuciarse, o sea, los tubos siempre se terminan ensuciando, no importa qué fluido pase por adentro, salvo que sean ácidos. Así que la rutina de limpieza suele ser importante. Y la gran desventaja para nosotros desde el punto de vista de la automatización es que solo tienen una indicación local, ¿sí? Lograr uno de estos objetivos tenga una indicación remota requiere, por ejemplo, un sistema de visión, ¿sí? Porque básicamente está pensado para que lo vea el ojo humano. Bien. Siguiendo dentro de la medición directa,
pero cambiando de principio de funcionamiento. El principio era de sonda, este es de flotadores. Los flotadores, justamente, el principio físico es el de flotabilidad. En este caso es muy importante en el diseño del sensor conocer la densidad del fluido del cual queremos conocer el nivel, porque básicamente tengo que diseñar algo que flote en ese dispositivo. Y tenemos diferentes formatos constructivos, ¿sí? Todos basados en flotadores. Conexión directa, acoplamiento magnético y acoplamiento hidráulico. El de conexión directa, vamos directo al dibujito, este es el de conexión directa. Tiene dos guías, están ancladas a la base del tanque y al techo del tanque. Tienen el flotador propiamente dicho y un sistema de roldanas asociados a una escala grado de interior. A medida que el líquido sube o baja dentro del contenedor, nosotros del otro lado visualizamos en forma bastante clara, porque suelen ser, por ejemplo, de tipo rojo las agujas, el nivel del tanque. Esto es muy, muy utilizado en tanques gigantes de playas de combustible, por ejemplo. Tiene la ventaja de que no tengo ninguna fuente de energía que pueda iniciar alguna chispa o explosión, y esto funciona por un principio físico que es el de flotabilidad, por lo tanto no tiene tampoco fuente de energía, con lo cual siempre funciona. Este es una foto de un tanque real, así se ven las flechas indicadoras. Fíjense, esto que se ve acá más clarito es el alambre metálico que lo vincula con el flotador que está del lado de adentro, y ahí tenemos la escala graduada. Tiene algunas desventajas. Primero, que las partes mecánicas están en contacto con el líquido. Si el líquido puede ser sucio, se va a ir depositando sobre las guías y en algún momento el flotador se va a trabar. La presión es solo apto para presión atmosférica, pues hay huecos por todos lados en el techo del tanque para que entren y salgan los cables de vinculación entre el flotador y la escala. Y hay que asegurar la limpieza del flotador, porque si cambia de peso, vamos a tener una diferencia de altura de inmersión dentro del fluido, y eso va a meter algunos centímetros de error en la medición, que si el tanque es de mucho diámetro, como suelen ser los tanques de las playas de depósito, estamos hablando de miles de litros de diferencia. Basado también en el principio de flotador, el segundo tipo constructivo es el de acoplamiento magnético. Este es muy interesante y muy simple de utilizar. Utiliza el concepto de imanes permanentes como sistema magnético, y de este sistema se pueden diseñar mediciones continuas o mediciones puntuales. La medición continua, tenemos bastantes formatos constructivos que dependen cómo querramos hacer la medición del flotador. Básicamente, vamos a un dibujo. Acá tenemos el primer gran dibujo. Este es un corte, ¿sí? Este es un corte, este es un tubo, este tubo es el cuerpo del sensor. Por afuera del tubo va una bocha, esa bocha tiene un hueco al medio, ¿sí? Es como si fuera una pelota, pero con un hueco pasante, como si fuera una dona, que tiene un imán permanente adentro. Entonces, a medida que y este es el flotador. A medida que el flotador se desplaza en función de la altura del fluido, este imán permanente está vinculado con el imán de esta varilla y lo va desplazando. Entonces, si esto sube, esta varilla sube y yo del lado de afuera tengo una indicación de en dónde está el flotador. Y nuevamente, en función de la geometría del depósito, puedo calibrar o grabar la escala esta para indicar volumen, altura o porcentaje de llenado, ¿sí?
Este es de acoplamiento magnético directo o continuo, ¿sí? Básicamente lo que se mueve es esta varilla. Basado en el mismo principio, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, lo que se llaman los instrumentos magnetoestrictivos, ¿sí? En este dispositivo ya no hay una varilla que se mueva dentro. Este es el flotante, ¿sí? Y acá adentro tengo el imán permanente. Este flotante sí sube y baja. En el caso del ejemplo anterior, había una segunda varilla dentro de este tubo que salía por fuera y subía y bajaba. Entonces yo, en función de la altura hacia afuera de la varilla interior, sabía en dónde estaba el flotante. En el caso de los magnetoestrictivos, no tengo una varilla que sale acá. Lo que tengo es una guía de onda dentro del tubo, dentro de este tubo. Entonces yo emito un pulso dentro de la electrónica del cabezal. Ese pulso viaja por la guía de onda y cuando encuentra el imán permanente rebota. En función del tiempo de la onda de ida y de vuelta, yo sé cuánto tiempo tuvo que viajar la onda y puedo calcular la altura del fluido. ¿Sí? Esto es para medición continua. Basado exactamente en el mismo principio, pero de tipo resistivo en vez de magnético como el anterior, lo que tengo son una serie de resistencias que cuando el imán permanente va bajando, subiendo, las va acoplando. Entonces, a medida que aumenta la resistencia, es porque está más abajo o más vacío. A medida que disminuye la resistencia, es porque está más arriba o más lleno. ¿Sí? Son resistencias segmentadas. Y el último sistema es el de paletitas giratorias. Este sistema es muy interesante. El flotante, en vez de estar del lado de afuera, como en todos los anteriores, está del lado de adentro del tubo. Y lo que tengo del lado de afuera es una escala hecha con justamente paletitas metálicas que tienen dos colores y tienen un eje. Cada uno de estos segmentos es una paletita que tiene un eje. Cuando el flotante, que tiene un imán permanente, porque estamos hablando siempre del mismo principio de funcionamiento, se desplaza, hace que las paletitas giren, por eso se llama de paleta giratoria, cambiando de color. Entonces, todas las que están de un determinado color, que suelen ser rojas o un color llamativo, es el nivel de líquido, y todas las blancas o grises es el nivel de no líquido. ¿Sí? Si este flotante sigue subiendo, estas paletitas van a ir girando y van a ir migrando al rojo. Si el flotante empieza a bajar, estas van a ir girando y van a ir pasando al blanco. ¿Sí? Es un sistema muy interesante, tiene un muy gran contraste, con lo cual no importa el color del fluido, siempre voy a tener una muy buena medición, una buena observación. El único problema que tiene este sistema es que la separación entre el flotante y la pared del tubo es bastante pequeña. Si el fluido no es limpio, esto se empieza a tapar, el flotante se traba y el sistema deja de funcionar. Si quisiéramos hacer una medición puntual, también basada en el sistema de flotador, lo podemos hacer. Fíjense, es bastante simple. Esto ahora ya no es un imán permanente, esto es un flotador, normalmente de Tergopol o algún componente que resista la agresividad del medio. ¿Sí? Si este medio es muy agresivo, será de acero inoxidable, con una varilla. Y en función de la posición de la varilla, tengo un acoplamiento magnético que en este caso está acoplado y me cierra un contacto, acá está desacoplado, cierra otro contacto. ¿Sí? El sensor solo puede moverse hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Cae por gravedad y es subido por el impulso del fluido del cual queremos medir el nivel. ¿Sí? Medición de nivel de punto. Solo me indica si llegué a un máximo. El anterior era de colocación o de actuación vertical. Fíjense este otro sistema, es como si fuera un flotante de un tanque.
Cuando no tengo nivel de líquido, esto se cae. El reed switch, esto es un imán permanente, esto es un reed switch. Cuando el imán permanente está hacia abajo, el reed switch está abierto. Cuando tengo nivel, esto sube. El imán permanente hace que el reed switch cierre y acá tengo una señal en los cables de que este contacto se cerró. ¿Sí? Es bastante simple. Bueno, diferentes formas de montaje superior, lateral y lateral en bypass. ¿Sí? Muchas veces no es posible trabajar directamente sobre el contenedor, por ejemplo, por cuestiones de materiales de tamaño. Como dijimos, siempre la variable nivel respeta el principio de nivel por vasos comunicantes, con lo cual es totalmente factible y técnicamente correcto realizar una derivación del tanque principal y hacer la medición en el tanque, en la derivación. El último sistema, que es bastante más complejo y ya casi no se utiliza, es uno de flotador, un sistema hidráulico. Este flotador mueve unas palancas y esas palancas generan una presión hidráulica y esa presión es enviada a un sistema de indicación de tipo manómetro. ¿Sí? Y el último es de tipo switch antes de mercurio o de otros materiales por razones ambientales. Básicamente lo que tengo acá adentro es una ampolla de un líquido que es conductor. Entonces, cuando la sonda de nivel está en una posición, el líquido ese está cerrando un par de contactos. Cuando el sensor cambia su posición mecánica, cierra otro contacto. Lo que tengo acá en el cabezal son los tres cables, el común, el nivel mínimo y el nivel máximo, y en función de cuál esté activado, es si el tanque está lleno o vacío. Como características generales de toda esta familia, medición directa por flotadores, las precisiones que se pueden lograr son del orden del 0,5%, tiene que ver con cuestiones mecánicas y de anclaje. Tenemos que tener en cuenta si lo que queremos es tanques abiertos o cerrados. Si vamos a tener cuestiones de presión, qué valor de presión, o de vacío, qué valor de vacío, para poder ver si la tecnología que estamos por utilizar es aplicable. Ninguno de estos depende del peso específico del líquido, de la densidad, como si vamos a ver que depende de los de presión hidrostática. En este caso, los de flotador sí, por una cuestión de precisión, pero siguen funcionando aun cuando cambie un poco la densidad del fluido. Y es crítico la limpieza. Ese fue el primer gran grupo de mediciones de nivel. El segundo gran grupo es los basados en presión hidrostática. Estos fluidos, este sistema de presión hidrostática a su vez tiene diferentes modos constructivos, ¿sí? Manométricos, de membrana, de burbujeo y de presión diferencial. Los de tipo manométrico siempre van conectados en la parte inferior del tanque. Estos miden realmente la presión de la columna de líquido sobre el sensor. Y básicamente, para después calcular la altura, utilizamos esta ecuación. La presión que vamos a medir con nuestro manómetro es igual a la altura de la columna del fluido del cual queramos medir su altura por la densidad de líquido de proceso multiplicado por la constante de gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta forma o esta ecuación indica que es muy importante que la densidad del fluido de proceso se mantenga constante. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el algoritmo de conversión de presión a altura, si la densidad me varía,
el valor que yo informe va a ser un valor erróneo, ¿sí? Básicamente, esta es la forma en la cual se instalan esos sensores. Como dijimos, siempre van en la parte inferior del recipiente. Y lo que estamos midiendo, en definitiva, siempre va a ser un valor de presión, que después nosotros vamos a hacer la conversión a unidades de lo que querramos. Como dijimos, altura, puedo dar metros, puedo dar volumen, puedo dar metros cúbicos o puedo dar porcentaje de llenado del recipiente. El primero es entonces el manométrico. El segundo principio constructivo, basado en el mismo principio que es el de presión hidrostática, es el de membrana, ¿sí? En este caso, hay una membrana en contacto con el fluido de proceso que transfiere esa presión a el aire interior del sensor, ¿sí? Lo que vamos a medir es la presión en ese recipiente, ¿sí? Esto está siempre en el fondo fijo del tanque. A medida que tengo una mayor columna de fluido sobre el dispositivo, tengo una mayor presión de aire sobre esta cámara y acá, midiendo esa presión, conozco quién o cuánto de columna de líquido provocó esa presión, ¿sí? El tercer sistema es el de burbujeo. Este sistema es muy interesante cuando tengo riesgos de suciedad o de partículas en suspensión o agresividad del medio. Este sistema es uno de los más utilizados. Lo que yo tengo que lograr es encontrar cuál es la presión mínima de aire de burbujeo, por eso se llama burbujeo. Este es el tubo de medición. Por este tubo va a circular normalmente aire, puede ser nitrógeno, si el aire tiene algún inconveniente o interfiere de alguna manera con mi proceso, pero básicamente la presión que yo necesito para que salgan las burbujas depende de la contrapresión que ejerza la columna de líquido, ¿sí? Entonces, tiene un sistema de diafragmas que va compensando justamente esa contrapresión del líquido y en función de un caudal fijo a una determinada presión de suministro, lo que hace es calcular justamente esa contrapresión. Y si sé la contrapresión, puedo calcular entonces, con la ecuación que vimos antes, P igual a G por H por D, la densidad, puedo calcular cuánta altura de fluido está obstruyendo la salida de la burbuja. Como es por burbujeo, siempre voy a tener aire en circulación o nitrógeno en circulación en esta punta, con lo cual nunca se va a tapar y nunca se va a obstruir la medición. Bien, y los de presión diferencial, estos son muy interesantes porque estos son los más utilizados cuando necesito medir presión en tanque cerrado, ¿sí? Cuando la presión en la parte superior del tanque no es la atmosférica, ¿sí? Cuando hablamos de tanque abierto, entendemos que está todo ecualizado a la presión atmosférica. Cuando no es así, hablamos de tanques cerrados y lo que tengo que hacer es conocer, medir o compensar esa presión en la parte superior del tanque. El de presión diferencial, cuando dijimos a tanque abierto, es diferencial respecto a la atmósfera, ¿sí? Salvo que este tanque tenga kilómetros de altura, la presión atmosférica en la parte superior es igual a la presión atmosférica en esta parte, en el montaje del sensor. Básicamente lo que tengo acá es un medidor de presión diferencial. De un lado tengo la presión del líquido y del otro lado tengo la presión atmosférica. En función de cuánto líquido tengo en el recipiente, aumenta la presión en la cámara de este lado y puedo graduar la indicación del transductor de presión diferencial
en altura, porcentaje o volumen. Cuando hablamos de tanques cerrados, ya no tengo, como en este caso, presión atmosférica en la tapa del tanque y presión atmosférica en la segunda puerto de medición del medidor de presión diferencial. Entonces lo que hago es este segundo puerto de medición conectarlo a la zona de gas o de vapor que se llama de los tanques cerrados, ¿sí? En este caso, ahora sí, este puerto está a la misma presión que esta zona del tanque, con lo cual lo que yo voy a medir como presión diferencial es solo la altura del líquido del recipiente. En esta configuración tenemos dos opciones, que se llaman de rama seca o de rama húmeda. Cuando hablamos de rama seca o de rama húmeda, siempre hacemos referencia no a la rama que está en contacto con la parte inferior del recipiente, que siempre está mojada, sino que hablamos de la otra rama. Hablamos de rama seca cuando este tubo de ecualización de presión no tiene ningún fluido, ¿sí? Es siempre aire o los vapores de este líquido. Lo que puede suceder es que este líquido condense y esto se vaya llenando de agua. Si esto se va llenando de agua, entonces ya la diferencia de presión que yo estoy midiendo no es exactamente la de la columna de líquido, porque al llenarse de líquido, esta segunda rama está ejerciendo una presión distinta a la del vapor. Para evitar eso, se utiliza la segunda configuración que se llama rama húmeda, donde a esta la lleno del mismo fluido de proceso y directamente la resto. ¿Sí? Tengo que saber exactamente qué altura de rama tengo y de esa forma hago una compensación en la medición y lo que voy a medir ahora siempre es la altura del líquido, ¿sí? Porque esto, por más que condense, no me va a entorpecer la medición, ¿sí? Esto se llama medición por presión diferencial con rama húmeda, ¿sí? Húmeda porque está llena del líquido de proceso. Bien. Nos quedan dos tecnologías más. Vamos a hacer una pequeña pausita porque ya venimos hablando hace como 2 horas. Como siempre, 15 minutitos. Y seguimos, ¿les parece? Son las 4 menos 20. Volvemos a las... No, sí, volvemos a las 4 menos 5, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios respecto a esto? Bien, volvemos a las 15:55, ¿ok? Perfecto. Nos vemos en un ratito.